Bien, vamos a comenzar con esta pequeña charla sobre las Termópilas y algunos de los problemas que suscita esta batalla y que forman parte de alguna forma de los tópicos que los historiadores tenemos que tratar de modificar. Bien, la batalla de las Termópilas, que tuvo lugar en el verano del año 480 a.C., fue una derrota espartana, pero a pesar de ser una derrota, ha pasado a la historia cargada de toda una serie de tintes heroicos. La gesta de unos cuantos guerreros griegos frente a un inmenso ejército persa ha dado lugar a toda una serie de imágenes y de ideas. Y en este año en el que se celebran los 2500 años de esa batalla, pues no está de más volver sobre alguno de los aspectos. Voy a recoger aquí algunas obras, uno de los cuadros más famosos, el de David, Leónidas en las Termópilas, que representa de forma, como ven, muy heroizada esta batalla, que fue una derrota, pero que, como digo, pues se presentó en cierto modo, como una victoria. Autores más modernos, como Kokoschka, también trató del tema, como se ve en este cuadro, inspirado en el cuadro de David también, pero naturalmente con sus propias características artísticas. En el propio lugar donde se celebró la batalla, pues ha sido un espacio de celebración, de conmemoración. Allí quien pase por la zona, pues se encontrará con este gran monumento que fue dedicado, fue pagado, fue subvencionado por griegos que residen en Estados Unidos para conmemorar la batalla en el mismo lugar en el que tuvo lugar. Otro monumento posterior, claro, siempre se ha hecho énfasis en los espartanos, pero como también vamos a ver en esta charla, no fueron los únicos, ¿no? Y este monumento dedicado a los tespieos que permanecieron en el combate, pues también se encuentra en el lugar. Naturalmente, en las artes, incluso, podríamos considerarlo también un arte, ¿no? Como en el cómic, pues es una figura, es una obra, la de 300 de Frank Miller, que marcó época y que dio lugar, como luego veremos, incluso a una película de gran éxito. Aquí ya se hace hincapié en los 300, ¿no? Parece que los únicos que combatieron fueron los 300 espartiatas que acompañaron a Leónidas, ¿no? Y es en lo que se ha hecho más énfasis, aunque tanto en el cómic como en la película, evidentemente se alude a otros participantes. Una serie de novelas, pues, de autor de bestseller, Manfredi, ha tratado el asunto en algunas de sus obras. Probablemente una de las más famosas, quizá también de las más ajustadas a la realidad, es la de Steven Pressfield, Puertas de Fuego, pero que también abunda, ¿no?, en el tópico de los 300 espartanos, en la idea de la Esparta gloriosa, de la Esparta que lidera a los griegos, ¿no? Y luego además se mezcla muchas veces también con ideas sobre la democracia, ¿no? Proyectando los espartanos unos conceptos que a ellos eran bastante ajenos. En el cine, claro, una de las obras más representativas, hay muy pocas, ¿no?, dedicadas en este género, ¿no?, al mundo griego, y hay dos películas realmente, tres si quieren, dedicadas también a esta historia, ¿no? Los 300 espartanos, también haciendo énfasis en los 300 como si hubieran sido los únicos. En España se proyectó, se presentó como el León de Esparta, o la mucho más reciente y más famosa y que ha marcado época, la de 300, en parte inspirada en la anterior película y naturalmente inspirada sobre todo en el cómic de Miller, cuya estética incluso toma. Y naturalmente de nuevo el énfasis en los 300. Incluso en obras cómicas, ¿no? Esta película que surgió como secuela a la de 300, casi 300, una comedia, incluso de tonos, de una comicidad de tonos un poco gruesos, pues vuelve a insistir
en los 300, ¿no? Que es la imagen tópica que se ha ido proyectando hasta la actualidad. Incluso documentales de canales como el canal de Historia, además de asumir la estética de la película de Snyder, insiste también en el papel de los 300 y, bueno, teóricamente pretende llegar a la verdad histórica, pero cae de nuevo en los tópicos cada vez más, más centrados en este número de 300. Esta conmemoración de los 2500 años pues llega también a las manos de todos nosotros. Es la moneda de 2 euros de curso legal, es decir, puede ser utilizada como moneda normal que el Estado griego, la República Helénica, ha acuñado este año también para conmemorarlo. Y hace hincapié, pues bueno, en lo que se ha convertido en el tópico de esta última hornada de series, de cómics, de documentales, ¿no? Que es el casco corintio, ¿no? Casi como emblema de los espartanos, cuando naturalmente no es un tipo de casco que solo utilizaran los espartanos. Se olvida en muchas ocasiones que la batalla de las Termópilas formó parte de un diseño mucho más amplio. No vamos a insistir en la parte naval, pero bueno, los persas avanzaban con la flota y con el ejército de tierra a la vez, y la idea de establecer un corte en las Termópilas tuvo que ver con la existencia de dos obstáculos. Por un lado, el paso de las Termópilas se hallaba muy cerca de la costa y de las montañas, con lo cual impediría a los persas, en principio, bloquearlo, pero al tiempo estaba el mar, el estrecho de Artemisio, que impediría, si allí se colocaba una flota, como así se hizo, ¿no?, al mando de Temístocles, el que luego resultaría triunfador en la batalla de Salamina, si colocaban ahí un doble obstáculo. Por un lado, una flota que parara a la flota persa, y por otro lado, un no demasiado gran contingente de soldados griegos que parara al ejército de tierra. No era una posición definitiva, se trataba de dar tiempo al resto de los griegos para prepararse de cara al ataque. Las Termópilas se llaman así porque había unos manantiales de agua caliente, cermos, y porque eran unas puertas, en el sentido de que se hallaban junto a la montaña y junto al mar, con lo cual se producía un pasaje muy estrecho que de alguna manera era considerado como una puerta. El paisaje ha cambiado, se ha alterado enormemente desde la antigüedad, pero, como veremos ahora, pero fue evocado pues, en muchas obras de arte, muchos dibujos, muchos grabados de viajeros. Aquí pongo uno de ellos, de Dodwell, que nos muestra también esta idea. El paisaje moderno, como digo, está profundamente alterado. La línea de costa probablemente iba al pie de estas montañas. Aquí es donde tuvo lugar la batalla. Este es el monumento que veíamos antes en la imagen, el que construyeron los griegos americanos, y probablemente toda esta extensión de tierra que hoy existe era mar en la antigüedad, mar o marisma en algunas zonas, pero en cualquier caso no era practicable. El mar llegaba prácticamente hasta los pies de esta zona montañosa que configura las estribaciones septentrionales del monte Calídromo. Aquí una foto aérea con los puntos principales, la zona del manantial, la zona del Colonos, donde terminará refugiándose Leónida, y la zona de Alpeno, con la roca Melampigo, donde terminarán saliendo los persas que bordearán, que tratarán de rodear y harán esto en efecto a los espartanos. Esta sería una reconstrucción de la topografía antigua, basada fundamentalmente en sondeos geológicos recientes, con lo cual es bastante seguro. Sobre el número de los combatientes. Bueno, pues no solo es Heródoto, aunque sea nuestra fuente principal, quien nos habla
de los combatientes, entre los cuales están, naturalmente, los 300 espartiatas, pero todos los autores que trataron de la batalla mencionan toda una serie de contingentes. Heródoto menciona Diodoro menciona unos 6.200, Diodoro menciona unos 7.700 y Pausanias, más tardío, pero no necesariamente por ello menos fiable, nos habla de un total de 11.200. Por lo tanto, no solo fueron 300, sino que osciló el número de soldados entre 6.200 y 11.200. Sin contar, naturalmente, otro tipo de tropas. Sabemos que los espartiatas llevaba cada uno de ellos un hilota, en vez de los 7 que solían llevar. En esta ocasión llevaron cada uno un hilota, los que habría que sumarlos, y muy probablemente el resto de los hoplitas de otras ciudades también llevaban sus asistentes que eventualmente podrían combatir, no como hoplitas, naturalmente, pero sí como tropas ligeras. Con este contingente, Leónidas no pensaba suicidarse, no estaba en sus objetivos. Sus objetivos eran detener el avance persa, apoyado en la flota griega, que también controlaba el acceso al estrecho de Artemisio. La topografía de las Termópilas se caracterizaba por la existencia de un antiguo muro que habían construido, según parece, los focidios, y que los aliados, los espartiatas y sus aliados, reconstruirían. Este muro ha planteado muchos problemas. Casi todas las reconstrucciones que se hacen, y pongo aquí unas cuantas, consideran que era un muro que atravesaba el paso. Como veremos, esto no era cierto. Este otro panel que se pueden encontrar los visitantes que paren en las Termópilas coloca el muro atravesando el paso. Por supuesto, en las películas vemos aquí cómo el muro atraviesa el desfiladero. En la de 300 es mucho más impresionante porque el muro está hecho de piedras y de los cadáveres de los persas que han atacado en la primera jornada. Evidentemente es muy efectista. En distintos estudios se ha imaginado el trazado del muro que no corresponde a la realidad, incluso cuando más o menos la orientación corresponde, se sitúa las torres hacia el norte, cuando no es así. Otros directamente lo colocan de nuevo en medio, distintos autores, no voy a detenerme demasiado. Como ven, todos los colocan en medio del paso y con las torres dirigidas contra el enemigo que viene del norte, incluso obras prestigiosas. Este mapa lo veremos después, pero también aquí se coloca el muro en una posición incorrecta. En libros generalmente bien documentados vuelven a incurrir en el error. Libros recientes incluso que tienen en cuenta las excavaciones del siglo XX vuelven a insistir en ello. Naturalmente, antes de que se excavara, pues solo se contaba con hipótesis. A principios del siglo XX pues se trazó esta hipótesis. Hay que esperar realmente al año 37, cuando Fequiñón hace sondeos en donde está el muro. Lo interpreta mal, porque él encuentra una importante torre, que es esta que tienen aquí en la fotografía. Él pensaba que aquí es donde estuvieron enterrados los muertos en las Termópilas. Realmente es el bastión más occidental de este muro. Hay que esperar a las excavaciones de Marinatos de 1939 para que se localice el muro y se encuentren restos arqueológicos que nos lo confirman. Marinatos publicó un libro. Las excavaciones realmente nunca fueron publicadas en detalle, pero publicó un libro con los resultados principales de sus excavaciones en 1951, donde se muestra claramente el trazado del muro. Y esta es la zona del Kolonosk, donde se producirá la muerte de Leónidas y los últimos supervivientes. En sus excavaciones se encontró una gran cantidad de armamento que corresponde claramente a flechas griegas y a flechas de tipología oriental, que certificarían que aquí fue el lugar de la batalla. Otros autores, evidentemente, han mantenido el trazado del muro en un plano más amplio, y aquí tenemos un poco el lugar en el que se encuentra. Esta es la colina en la que se encuentra el muro, vista desde donde estaba el mar en la antigüedad, y esto es una vista aérea del muro
en el lugar en el que se encuentra. Esta es la llanura aluvial que se ha formado, o que veíamos antes en las fotografías, que es donde muchos autores siguen pensando que tuvo lugar la batalla. La batalla no pudo tener lugar en esta zona porque estaba cubierta con el mar, y además la orientación del muro, con las torres dirigidas hacia el sur, nos indica claramente cuál era el objetivo. La batalla tuvo lugar en esta zona. Hoy, evidentemente, está llena de árboles y no se percibe bien, pero el muro claramente está indicándonos de dónde debía venir el enemigo para el que estaba diseñado. Evidentemente, el muro no cortaba el camino. El muro estaba allí para que una guarnición pudiera protegerse y evitara que se pudiera atravesar el paso. No tenía sentido, en condiciones normales, el paso era el paso para mercancías, para comerciantes, no tenía sentido establecer un muro que lo cortara. Además, para proteger al muro, al menos simbólicamente, existía una estructura que era la anfictionía, que impedía precisamente que alguien pudiera cortar el acceso. Por lo tanto, habría que ubicar la batalla en la zona al pie de esta colina en la que se ubicaba el muro. El muro se restauró, como digo, para proteger a la guarnición que lo controlara. Esta sería la colina situada aquí, también pegada al mar, que sirvió de última defensa para Leónidas. Por lo tanto, hay que modificar toda la visión. Incluso otros autores piensan que la batalla pudo tener lugar en esta zona. No es posible, porque esto era mar. Todo esto es una zona aluvial, como han mostrado los sondeos geológicos. Por lo tanto, no es un espacio donde hubiera podido tener lugar la batalla. Esto es un antiguo balneario que se ubica precisamente en la zona en la que se encuentra la salida del manantial, y el manantial ha colmatado esta llanura, evidentemente, pero en la antigüedad no existía. Sin embargo, se sigue insistiendo. Cojo aquí el último libro que he visto, que es de este año. Se podría decir de buena parte de las obras que se han dedicado al tema. Leónidas debe de haber sabido que sus oportunidades y las de sus hombres de sobrevivir al enfrentamiento eran escasas. Insisto en que no es así. La táctica estaba bien diseñada: enviar un ejército numeroso, 7.000, 11.000 hoplitas, es un ejército numeroso, muy grande incluso. Pensemos que hay batallas donde no participan tantos soldados, acompañados por una flota que trataba de cortar el paso por tierra y por mar, como digo, para permitir que el resto de los griegos, que en ese momento estaban en torno a Salamina o se dirigían a Salamina, se defendieran, o para dar tiempo, como era el plan espartano, para fortificar el istmo de Corinto. Por consiguiente, se trataba de ganar tiempo para la defensa de los griegos. Y la táctica de Leónidas no era suicida. Leónidas llegó a saber enseguida que había un paso que podía bloquearle, y ¿qué hizo? Envió a un lugar en el paso que seguirían los que pretendían bloquear, rodear al contingente que él dirigía. Los mandó a un punto clave para evitar el paso. Mandó a 1.000 focidios que conocían el territorio y que podrían parar cualquier intento persa de bordear, de rodear a los griegos. El problema radica en que los focidios no cumplieron con su objetivo. Los focidios se quedaron por la noche durmiendo, no pusieron guardias, y cuando al amanecer del tercer día los persas se acercaron, se despertaron, no formaron una línea defensiva, se subieron a una colina y allí esperaron la muerte. Los persas les lanzaron unas cuantas flechas, pero siguieron adelante. Por lo tanto, Leónidas tenía previsto incluso los movimientos de los persas, pero los focidios no supieron actuar de manera adecuada y la maniobra fracasó. Pero hasta ese momento, digamos, Leónidas, el tercer día, al amanecer del tercer día, cuando le informan de que los focidios han abandonado su posición, evidentemente ahí ya toma una decisión heroica. Envía al resto del ejército, salvo a los espartanos y a los tespieos, que comparten con él el destino, y a los tebanos, de los que se cuestiona si se quedaron de buen grado o a la fuerza, se queda allí para proteger la retirada del resto de los soldados. En ese momento, probablemente Leónidas ya es consciente de que va a morir, pero hasta ese momento confiaba en que su plan resultara adecuado.
Los persas inician, los inmortales, al mando de Hidarnes, inician la marcha por la noche por el valle del río Asopo, que es este que ven aquí. La zona alta del Calídromo tiene unas buenas condiciones para que pueda moverse un ejército importante. Y al final, puesto que los focidios no han sido capaces de mantener la posición, llegan por los caminos que existen hasta Alpeno. Aquí está la ubicación de Alpeno. Ven nuevamente toda esta zona de aluvión que no existía en la antigüedad. Leónidas se encuentra en esta zona y evidentemente queda copado por un movimiento en tenaza. Después de una resistencia que nos relata Heródoto, con el ejército persa avanzando hacia esta posición y con los inmortales avanzando desde el otro flanco, naturalmente se refugia en una colina elevada, en el Colonos, donde naturalmente ya es consciente de que va a morir, de que su destino está sellado. Pero, insisto, esto tuvo lugar en un momento avanzado, en el tercer día, y una vez que los focidios no fueron capaces de cumplir con su misión. Fue aquí, en el Colonos, donde Marinatos encontró toda esta serie de puntas de flecha y de puntas de lanza que se conservan en el Museo Arqueológico de Atenas y que dan testimonio de la última resistencia, como dicen los británicos, del last stand de Leónidas. Allí, como sabemos, sufrió esa muerte gloriosa, con su destino tremendo, porque Jerjes, vengativo, le decapitó y colocó su cabeza en una pica. Aquí, actualmente, quien visite la zona se va a encontrar el epigrama famosísimo, ¿no?, de extranjero, anuncia a los lacedemonios que aquí perecimos por defender nuestras leyes. Y esta sería un poco la conclusión. Había más de 300, había entre 7.000 y 11.000 soldados. Leónidas tenía un objetivo claro, no suicida, sino precisamente de mantener una posición y eventualmente de retirarse sano y salvo para poder combatir otro día. Fue un fallo, un fracaso en su diseño defensivo, que hay que atribuir, al menos desde mi punto de vista, a los focidios, que no fueron capaces de cumplir las órdenes que se les había dado, los que propiciaron la derrota, que fue una victoria porque inflamó los espíritus de los griegos. Todavía sigue siendo hoy una batalla mucho más conocida, que apela mucho más al gran público que otras batallas como pudieran ser la de Salamina, que fue evidentemente una gran victoria griega, ¿no? Pero es también un ejemplo de cómo una derrota no intencionada termina convirtiéndose con el paso del tiempo, sino en una victoria, sí, en un acicate para ulteriores acciones. Bueno, este era un poco el panorama rápido que quería presentarles en este ciclo, en esta jornada sobre las guerras médicas. Muchas gracias por la atención.